Bueno, Imanol, lo primero, para quien no te conozca, ¿cómo te definirías a ti mismo? Bueno, pues para los que no me conocen, como una persona, un chico muy normal, una persona perseverante en el ámbito laboral, que siempre he intentado buscar el lado positivo de las cosas y tirar para adelante a pesar de las dificultades. Y bueno, creo que eso ha sido quizás la resiliencia, una de las características que me ha ayudado en los últimos años a poder crecer personalmente y deportivamente, sobre todo. Bueno, y cuéntanos un poquito, porque al final, ¿cómo se inició tu trayectoria en esto del fútbol? ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a ser entrenador? Porque claro, yo creo que tú empezaste jugando también, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, empecé jugando, no era muy bueno, las cosas hay que decirlas como son. Y bueno, empecé jugando pues lo típico en el cole con los amigos, en el patio del recreo, como hemos empezado todos. Con el paso del tiempo, pues ya decidí que me gustaba mucho y le pedí a mis padres pues, que me apuntasen en un equipo y comencé a entrenar. Fui subiendo categorías, pero siempre tenía ese gusanillo porque, por ejemplo, en el primer equipo en el que estaba, que era el Arinaga, recuerdo, veía que había muchos chavales jóvenes que cogían equipos y siempre dije, "Oye, algún día me gustaría a mí hacer algo parecido, sin más allá de tomármelo como una profesión". Y bueno, te digo, hasta que no, creo que tenía 16 años, la primera vez que solicité, pues intentar coger un equipo, en aquel entonces ya estaba en el San Fernando, jugaba juvenil y bueno, recuerdo que empecé con muchísimas ganas y nada, desde ahí no he parado hasta el día de hoy. Claro, y te escucho hablar, creo que una de tus experiencias o tus primeras experiencias fue entrenando al equipo femenino del Unión Agüime. ¿Qué recuerdos tienes por ahí? Sobre todo, ¿cómo te formaste para ello? Porque claro, no sé si estabas desempeñando el rol de primer entrenador, segundo entrenador. ¿Cómo fue un poco tu experiencia en el conjunto, en el Agüimes? Pues mira, hablábamos de resiliencia al principio de la entrevista y esa temporada, sinceramente, fue, yo creo que, no te diría un antes y un después, pero sí un querer de verdad ser entrenador. El tema salió muy simple. El año anterior a coger el equipo femenino, yo jugaba en el regional, había un poco ya medio dejado el fútbol y bueno, por medio del entrenador que estaba en aquel momento pues me llama todavía estaba en etapa juvenil, para jugar en el regional del club. Juego, la buena relación que tuve siempre con la gente de ahí, que la verdad que es un club muy, muy cercano. Me comentaron la posibilidad de entrenar ahí la temporada siguiente. Y iba como entrenador del infantil A, y no iba como con las aspiraciones de coger un regional femenino, ni mucho menos. Pero en las cosas del fútbol, que no se cierra el entrenador, que no consiguen entrenador en el transcurso del verano, me lo proponen. Y claro, con más ilusión que experiencia me tiro a los Leones. Y fue una experiencia gratificante, porque la verdad que dirigir jugadoras que me doblaban y triplicaban la edad, o sea, imagínate, yo me acuerdo que había días que entraba al campo a las 5 de la tarde y me iba a las 10 de la noche, entre unas cosas y otras. O sea, la ilusión y las ganas que habían en aquel entonces de crecer, de entrenar, de formarme, eran muy grandes y bueno, asumí el cargo como primer entrenador. Creo que más o menos hicimos un buen trabajo, no era un año fácil. Siempre que sale un equipo regional, sea masculino o femenino, se sabe las dificultades que tiene, la captación de jugadores y jugadoras y demás. Y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y creo que con el tiempo pusimos las bases de lo que la WIME fue consiguiendo poco a poco, que fue crecer en el apartado femenino y muy, muy, muy contento de esa etapa. O sea, fue una etapa muy, muy buena. Y precisamente hablabas de tirarte un poco a los leones y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque, claro, creo que has estado afincado en Gran Canaria, también sé que tienes corazón que te tira un poquito para el norte, pero quiero saber si yo le digo a Imanol qué es la Unión Deportiva Las Palmas, qué significa la Unión Deportiva para ti. Las Palmas es el club de mi vida. Al final yo siempre digo lo mismo. O sea, yo por mi nombre y mi apellido parece que no soy canario, porque mi padre pues era vasco. Y como le digo a todo el mundo, yo no tuve opción de ser o no del Atleti, a mí me hicieron. Me sacaron antes el carnet de socio casi que el DNI. Bueno, Pero sí es verdad que cuando me voy haciendo más grande, voy creciendo, ya pues le pregunto mucho a mi padre sobre Las Palmas, y él seguía la Unión Deportiva, y él pues era un poco de esos aficionados, ¿no?, que quedaron huérfanos del antiguo Insular. Él me comentaba que siempre iba todos los días al Insular, que estaba abonado, y a él le dolió mucho el traslado de estadio, y se desapegó un poco del equipo en esa transición. Yo empecé a interesarme por el club, me acuerdo, miraba un montón de vídeos en aquel entonces en ordenador, que no habían las facilidades que hay ahora de redes sociales y demás, y me acuerdo de volverlo loco, de decir, papá, por favor, vamos al estadio, vamos al estadio, vamos al estadio.
mi tío sí era abonado, iba muchas veces con él, y ya mi padre pues poco a poco me empezó a llevar y bueno, al final nos acabamos abonando y vivimos de todo. Vivimos desde el Cordobazo hasta permanencia, ascensos, descensos y bueno, la verdad que es un sentimiento que de alguna manera me creé yo mismo y tuve pues la suerte de que en este caso pues mi padre también lo tuvo en su momento y creo que de alguna manera también se lo desperté a él. Y para ti, ahora la pregunta un poco a la inversa, ¿qué significa el Athletic Club? Decías que tenías antes el carnet de socio del Athletic, el propio DNI, entonces, ¿qué significa para ti el Total. Athletic? El Atleti al final ha sido como algo que me han instaurado desde que tengo conciencia y estoy muy orgulloso también de ser aficionado del Athletic Club. Yo no me escondo, o sea, el equipo de mi vida es y será Las Palmas, pero sí el amor o la pasión que le tengo al Atleti es casi igual. Para mí al final la filosofía que tiene, no haber descendido nunca con jugadores de la tierra, de defender lo único, creo que tiene muchas similitudes ambos equipos y eso es lo que más me atrae porque muchas veces decimos que no se pueden ser de dos equipos a la vez. Yo lo siento igual porque al final creo que los dos equipos transmiten esa sensación de familia, de unidad, de gente de la casa, de la tierra, de morir con lo propio. Y para mí eso es el Atleti al final, es familia, es identidad y personalidad, sin duda. Y ahora que no nos escucha nadie, Manuel, entre tú y yo, te voy a poner aquí porque al final me gusta apretar un poquito también. Imagínate el supuesto caso que al final puede pasar, oye, ¿por qué no? Semifinales de Copa del Rey, Unión Deportiva Las Palmas, Athletic Club de Bilbao. ¿Por dónde vais, Manuel? Pues me han hecho la pregunta 2000 veces. Y aunque la gente no me crea, siempre digo lo mismo. Yo, si se trata de una ocasión así, siempre voy a querer que gane Las Palmas, porque al final, pues, oye, pues no estamos tan acostumbrados. Es la triste realidad. Y hay una anécdota muy graciosa que nunca se me va a olvidar, que fuimos hace unos años, en la época de Quique Setién, fui a ver un partido del Atleti San Mamés, jugaba contra Las Palmas. Gana el Atleti 5-1. El primer gol lo mete el Atleti, pero empata Las Palmas muy rápido. Y me acuerdo, pero es verídico, me salió solo levantarme del asiento con el 1-1. Claro, la mirada que me echó mi padre no me sacó de San Mamés porque no pudo, pero ahí un poco me di cuenta de que sí, que soy de Atleti y quiero que gane siempre, pero que al final lo que uno siente y de dónde está identificado, no se puede borrar. Entonces yo creo que tiraría un poquito más por los amarillos. Bueno, y precisamente hablando del amarillo, tenemos que volver otra vez a tu formación, porque es verdad que pasaste por la Unión Deportiva Las Palmas, ya nos comentaste un poco qué te supone para ti, pero yo quiero saber un poquito, porque claro, estamos habituados a ver a futbolistas de entrenadores en la cadena de los filiales, pero de repente llegas tú y asumes ese rol en la base. Sí, o sea, la verdad que eso fue un antes y un después, sin duda, eso lo tengo muy claro. Esa fue la temporada previa, o sea, una vez acaba la temporada esa del femenino de la WIME, surge la posibilidad, me acuerdo que no me dicen nada, me reúno en este caso con Adai Pérez, que me comenta la posibilidad. Yo al principio pensaba que sería para algo importante, por la manera en la que me habían citado y demás, pero ni de lejos de la magnitud de Las Palmas. Es más, recuerdo también todavía la reunión cuando me dicen que es para ingresar en la cadena de filiales, que pues, de estar mirando así con la vista perdida, que se me active la vista y de no creérmelo. Y ahí es cuando empiezo a decir, oye, no sé si seré bueno, si seré malo, pero la realidad es que la vida por H por B me ha puesto aquí. Entonces tengo que intentar aprovechar la oportunidad, ser una esponja, intentar aprender lo máximo posible de todas las personas que estén aquí metidas, apartar el ego a un lado. Yo pensé en aquel entonces que estaba muy preparado y que sabía muchísimas cosas, no tenía ni idea de nada. O sea, la bofetada de realidad que me llevé y el aprendizaje que me llevé ese año fue pero vamos, increíble. Y fue la primera vez que de verdad dije, oye, no sé si será mi profesión, pero vamos a intentarlo porque ya meterse aquí es sinónimo de que la vida te está dando una oportunidad y la puedes coger o la puedes desaprovechar. Y yo creo que en mi caso pues la cogí y me aferré a ella hasta el día de hoy. Bueno, y Manuel, eres un chico bastante joven y sobre todo quiero saber, porque a pesar de tu corta y extensa trayectoria, que se me entienda lo que estoy diciendo, ¿quién ha sido para ti tu modelo o tu mentor ahora mismo como entrenador? Si dijera, me quiero parecer a esta persona o quiero ser una suma de estas personas, ¿quiénes serían dentro del mundo del fútbol? Buena pregunta porque nunca me he sentido identificado con ningún entrenador al 100% en todo. Que al final me identifico mucho con ver diferentes tipos de trabajos. Creo que de todas las personas se puede aprender y coger lo positivo. Y muchas veces no es solo ver lo que hace alguien y querer tú imitarlo, sino adaptarlo a tu idea. Al final, mi idea como entrenador, pues me gustan los equipos evidentemente que son proactivos, que siempre intentan tener la iniciativa del juego en todo momento. No excesivamente controladores de los partidos en cuanto a posesión, de tener el balón por tenerlo. Me gusta también la verticalidad, la profundidad. Entonces, un poco
intento adquirir todo ese tipo de cosas a mi modelo de juego y al final creo que lo más importante en el fútbol sin duda es interpretar las situaciones que se dan en el partido. Cada partido es un mundo. Creo que el fútbol es un deporte súper bonito en el que se pueden ganar de muchísimas maneras y creo que si somos capaces como entrenador y tal y como estamos en el fútbol de hoy en día, que los jugadores ya no son tan específicos, ¿no? Sino son muy generales, somos capaces de dotarlos de diferentes tipos de ideas dentro de una misma, sabiendo a qué nos tenemos que acoplar en cada momento, creo que no es fácil, pues tenemos mucho terreno ganado para las diferentes situaciones que se dan en una temporada. Y ahora mismo, si tuvieras que decir, este ha sido el mayor consejo, la mejor recomendación que me han dado en el mundo del fútbol, ¿cuál sería? Consejos, al final me los he llevado, me los ha dado el mismo fútbol. El mismo fútbol me ha dado los consejos porque el fútbol es, como te digo, es el juez más justo que puede existir, porque te quita y te pone. Cuando estás haciendo las cosas bien y cuando las estás haciendo mal. Y en los momentos que me he pensado que soy más que nadie, me ha dado una bofetada de realidad y me ha dicho, oye, tienes que seguir trabajando, no has hecho nada. Y en momentos de que he estado pues con los ánimos más bajos, que incluso muchas veces he pensado en dejarlo, me ha enseñado el por qué quise ser entrenador, qué cosas sé hacer bien, qué cosas debo mejorar. Y ahí un poco entra pues la resiliencia, ¿no? Al final el día a día. Y es te diría yo, el mayor consejo que me han podido dar. Sin duda, el que lo más importante es el entreno de hoy, es lo que está pasando hoy. Y todo lo que pase mañana, si no lo sabemos en la vida, pues imagínate en el fútbol con lo dispar que es. Y volviendo un poco a tu trayectoria, Manuel, porque has sido jugador antes que entrenador, como venimos hablando, dejas el fútbol muy joven como jugador, pero ¿cómo fue ese cambio de chip, ese cambio de decir, oye, quiero dejar esto para volverme al mundo de los banquillos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de decir, oye, quiero dejar de jugar al fútbol para centrarme en el fútbol de otra manera? Pues mira, nunca lo he contado y bueno, creo que una oportunidad chula para decirlo. No fue de la manera que más me gustaría, pero es como lo sentí y es la realidad y he trabajado mucho en los últimos años en asumirlo. Yo tuve un momento muy duro en la vida, que fue con 18 años cuando perdí a mi padre, que era una de las personas pues, con quien más compartía, sobre todo tema de fútbol, analizábamos mucho pues el Atleti, Las Palmas, el propio fútbol mío. Y yo recuerdo, Donio, tío, el primer partido que juego, esa fue la temporada de la WIME, de jugar en el regional, mirar para la grada y ver la grada vacía, que fue un shock para el que creo que no estaba preparado. Quizás no fui fuerte mentalmente en aquel momento y dije, Buah, esto yo no lo quiero más. No lo quiero más, no me veo preparado, no me veo con esa ilusión, no me veía con esas ganas de poder compartir con alguien al terminar cada entrenamiento, al terminar cada partido, tener ese ratito de fútbol que me encantaba y decidí dejarlo, medio lo dejé porque no empecé a faltar mucho a entrenar, empecé a lesionarme mucho y decidí un poco apartarme. Y como ya tenía la experiencia del año previo, pues empezar a entrenar niños pequeños en el Sanfer, me acuerdo, pues entrenaba benjamines y demás. Continué un poquito por seguir ligado al fútbol porque no concebía mi vida más allá del fútbol. Siempre pues había estado ligado al fútbol por unos motivos u otros y seguí por esa vía. Y bueno, creo que al final esa perseverancia y también que disfruté ejerciendo como entrenador, pues un poco me hizo rápidamente olvidar. Quizás me arrepiento a día de hoy de haberlo dejado tan joven, pero bueno, es con lo que sentía en aquel momento. Quizás tendría que haber sido un poquito más fuerte mentalmente, pero son cosas para las que uno no se prepara y uno al final lo expresa como lo siente y en aquel momento mi reacción pues fue esa. Quiero saber un poco qué valores son los que tratas de inculcar en los futbolistas, porque claro, te tengo que formular esta pregunta a lo mejor en dos partes, porque en la base, por lo menos en Europa, la base del entrenador es un formador o un competidor, eso por un lado. Y en segundo lugar, quiero saber un poco cómo es tu día a día. Pues bueno, la primera pregunta, en cuanto a formación y competición, creo que me mencionaba. Sí. Yo creo que vivimos en un mundo en el que todos queremos quedar bien y todos queremos, de alguna manera, no vender la moto, pero parece que tenemos que pasar siempre por una línea que si no lo hacemos estamos como expuestos. Y yo siempre al final he pensado lo contrario. O sea, parece que si compites en fútbol base está mal y que solo se puede formar. Yo siempre he dicho que si formación y competición van de la mano, es espectacular, porque al final la vida tiene un montón de momentos en los que tienes que estar preparados para competir, como los que te contaba antes, que no están programados.
Y yo creo que al final el tema principal es dónde pones el foco. Evidentemente, si estás entrenando pues, niños pequeños de 8, 9, 10 años, el valor de la competición es ínfimo, pero hay que hacerles ver que no es el hecho de competir, es el hecho de responder a una disciplina, a unos compañeros, a un compromiso de equipo, a una cultura a un sentimiento de pertenencia y tratar de exigir lo máximo de cada uno por el simple hecho de que el entrenador haya pensado que tienes que jugar tú y no el compañero que está sentado en el banquillo o el que se ha quedado en casa. Entonces creo que si somos capaces de unir estos dos elementos, nos potenciamos tanto como entrenadores y formadores como a los mismos jugadores de categorías base. Hablabas de la competición, de meterle el ritmo, de ese compromiso de equipo, pero en tus entrenamientos, vamos a suponer en una semana, ¿a qué le das tú más importancia? A lo mejor el aspecto técnico, el aspecto táctico, físico, mental. No sé si es una suma de todos, no sé cuál de ellos le das más importancia y por qué. Pues mira, ahí te respondo quizás la parte de la que hablamos de que competimos para formar o formamos para competir, como quieras verlo. Quizás en un equipo de fútbol profesional, en la máxima élite, el foco se pone en el siguiente partido, en sacarlo adelante, sea como sea, porque hay que conseguir los 3 puntos por X objetivo que hay que lograr. Yo lo entiendo de otra manera porque estamos en etapa de formación. Nosotros somos mucho nuestra metodología de trabajo de analizar el partido que se ha disputado y dejar un poco a un lado el partido que se va a disputar, en donde hemos cometido errores, tanto individuales como grupales, y los primeros días de la semana nos gusta un poco enfocarlo a la mejora de esos aspectos que no hemos hecho bien a nivel individual y colectivo, independientemente de contra quién juguemos, que a lo mejor es totalmente opuesto a lo que nos hemos enfrentado previamente, y ya los 2 días previos a partido tratamos de enfocarlo a lo que nos vamos a enfrentar, pero siempre si se ha cometido un error tratar de mejorarlo porque están en etapa de eso, están en etapa de aprender y de mejorar y de reconocer las diferentes situaciones a las que se encuentran a lo largo de una temporada. Y al final, Imanol, en la era actual del fútbol, ¿qué papel juegan los datos, el análisis de vídeo, la tecnología, la inteligencia artificial, diría yo, incluso en tu día a día, claro, en la gestión de equipo, de vestuario? ¿Son herramientas que utiliza ahora mismo el entrenador moderno? ¿Tú las utilizas en el día a día? Que las utiliza el entrenador moderno, seguro, porque veo que cada vez está abriendo más puestos de trabajo en todos los staff y creo que es lo que te digo al final, creo que todos tenemos que utilizarlo con sentido común. Yo soy partidario de los datos, me encanta, creo que todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea, pero creo que al final no podemos desvirtuar el juego. O sea, por ejemplo, el otro día escuchaba la entrevista de Roque en Offsiders y me parecía súper interesante lo que decía, que había jugadores que con tal de dar el pico máximo de alta intensidad, se echaban un sprint para celebrar un gol a alta intensidad para que les contasen el GPS. Sí. O sea, si has corrido no sé cuántos kilómetros, pero le has dado las 20 pelotas al oponente, has jugado un buen partido. Creo que al final no podemos desvirtuar el fútbol de los datos. ¿Los datos son necesarios? Sí. ¿Son válidos? Sí, pero al final esto se trata, como les digo ya ves a los jugadores, de dársela al que tiene la misma camiseta que tú y meterla en la portería que está enfrente tuyo. Entonces, ¿son necesarios? Sí. ¿Son válidos y valiosos para preparar y llegar a ciertas ideas que nos puedan ayudar el fin de semana? Sí, pero no podemos desvirtuar el juego porque al final son números y el fútbol no es algo tangible. Al final el fútbol, como hemos visto millones de veces, puedes tirar 15 veces a portería, que llega el rival, tira una y pierde 0-1. Y al final, en la línea de esta pregunta, Imanol, en el fútbol moderno sabemos que se está apostando cada vez más por futbolistas profesionales y entrenadores en teoría jóvenes, de ese perfil joven. Queda algo ya lejos ver a entrenadores de antaño con más experiencia, llámese Luis Aragonés, llámese Sarri y un largo etcétera que te podría enunciar. Pero ahora se relaciona el entrenador moderno con esa idea de juego, pero si las cosas no salen en el partido, yo quiero saber, ¿eres de esos entrenadores que tiene un plan B o prefieres ser fiel a un estilo, perdiendo, ganando y empatando con ese estilo? Totalmente soy de tener un plan B. Es decir, yo, por ejemplo, siempre lo decía medio en broma a Las Palmas y a los más veteranos no me lo compraban, los entrenadores más veteranos no me lo compraban. Yo siempre les decía, a mí me ha creado la vieja escuela jugando al fútbol y entrenando. Y he cogido muchísimas cosas de ellos porque me parecen que son cosas que no caducan y tenemos que seguir aprovechando. Y nosotros, por ejemplo, recuerdo en Las Palmas, al final teníamos una gama de futbolistas de un nivel espectacular. Y muchas veces no era cómo empezábamos el partido, que también tú tienes que intentar sacar siempre los mejores jugadores, pero también teníamos que tener en cuenta que el partido se podía complicar y que teníamos que tener en el banquillo ciertas balas por si el partido iba por otros derroteros para poder afrontarlo. Entonces yo creo que al final en el fútbol que vimos a día de hoy, también ya en el nivel profesional, con tantos partidos que se juegan cada 3 días, la carga de partidos que hay, creo que es casi más importante cómo acabas que cómo empiezas. Y el hecho de tener un plan B, de saber lo que te digo, ajustarte a ciertas situaciones, no sabes lo que te va a pasar en el partido, te pueden expulsar un jugador en el minuto 10, se te puede lesionar el jugador sobre el que el eje del partido el foco del partido estaba puesto en él. Pueden pasar tantas cosas que al final creo que la adaptabilidad en el fútbol moderno en el que vivimos tan igualado, donde se trabaja y se estudia tanto a los equipos, es un valor añadido muy difícil de contrarrestar.
Y en otro orden de cosas, Imanol, llegando ya un poco a lo que es la parte final de esta entrevista, quiero saber cómo te ves a ti mismo a lo mejor dentro de 3, 4 añitos. Pues buena pregunta, pues no sé ni lo que vamos a hacer mañana en el entreno, pues imagínate Bueno, madre lo mía. que, lo que pueda pasar en 3 años. No, me encantaría que la trayectoria y el avance siga por el curso en el que está yendo. Sé que para ello tengo que seguir trabajando como lo estoy haciendo hasta ahora, con la misma ilusión que cuando entrenaba niños pequeños o cuando estaba en el AWIME, y con humildad, sabiendo que pues, por el camino van a haber cosas que me gusten, que no me gusten, asumiendo que bueno, que cada uno ya se va haciendo más mayor con el paso del tiempo y ya va adquiriendo más experiencia y sabe gestionar diferentes situaciones, pero sí es verdad que del foco eso lo tengo claro. Me encantaría algún día ser entrenador profesional y poder dedicarme a esto. No sé en qué categoría, no sé en qué país o en qué equipo, pero sí es un sueño que tengo puesto. No me corre prisa, no sé cuándo puede llegar dentro de 20, dentro de 5, dentro de 10, pero sí es algo que tengo marcado como objetivo. Yo, claro, yo escucho tus palabras, Imanol. Al final, es verdad que yo también te conozco, hemos hablado, hemos charlado fuera de micro, y la verdad es que la ilusión con la que cuentas las cosas, yo creo que es momento de decir una frase, ¿vale? Y se lo digo a ti y a todos los oyentes, porque al final me la dijeron a mí en su momento y me marcó y me supuso un antes y un después en mi trayectoria profesional a nivel periodística, y yo creo que es momento también de alzarla, y creo que se puede aplicar al mundo del fútbol. A mí me decían aquello de la humildad de caminos y la prepotencia cierra destinos. Yo creo que al final es una situación que hay que saber gestionar, porque al final el mundo del fútbol da muchas vueltas. Pero Claro. dicho esto, Imanol, si quiero saber cuál ha sido hasta ahora, dentro de la experiencia que has tenido tú en el mundo del fútbol, bastante experiencia para tu corta trayectoria, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante como entrenador? Sin duda Las Palmas, sin duda. O sea, es lo que te dije, fue un antes y un después. Fue un antes y un después, y sobre todo la manera en la que me acogieron. Porque quizás, fíjate lo que te estoy diciendo, quizás me coge a mí en el otro lado, en el lado de yo ser un entrenador contrastado, que me he labrado un camino enorme para estar ahí, y veo que llega un chavalito de 19 años que ha hecho 3 cositas en el fútbol que podría haber hecho cualquiera y ya está intentando sentarse a la misma mesa que yo, y no sé si lo hubiese recibido tan bien como me recibieron. Que a mí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, que a mí Raúl Martín, entrenador de Las Palmas Atlético, me abra las puertas del vestuario y me diga: oye, cuando quieras estás invitado, pásate a ver una semana de entrenamiento, te contamos cómo trabajamos, metodología y demás. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera, y son cosas que marcan un antes y un después, porque eres una esponja, porque tienes que estar ahí para poder captar todo lo que puedas y ver cómo trabajan los mejores, porque son los mejores, porque si están ahí es porque nadie se los ha regalado. Y eso sin duda ha sido una de las experiencias más gratificantes, más allá de todo lo que supone representar al club del que eres aficionado y de toda la vida. Y por otro lado, ya que no nos escucha nadie, vamos a aprovechar a la inversa. ¿Cuál ha sido el momento más malo? Pues mira, no te diría por la gente, sino más por el club, quizás la etapa de Lucam. La etapa de Lucam, ahí aprendí mucho que en el fútbol hay gente buena y hay gente mala. Y hay gente que va a hacer daño y hay gente que va a intentar aprovecharse del trabajo de uno. Quizás me pilló muy joven, me pilló sin esa mala idea o esa experiencia que hay que tener, pero saco el lado positivo y que conocí personas muy, muy buenas por el camino, muy, muy buenas, que me ayudaron mucho. No fue un año fácil, creo que hicimos más o menos las cosas bien para lo que requería la situación, pero sí fue una experiencia complicada, y ahí sí sentí la presión de lo que es ser entrenador, y estaba entrenando infantil. Imagínate cómo era la película. Y un poco desde tu prisma, claro, escuchando tus palabras, la verdad es que me dejas con los pelos de punta. Desde tu prisma, ¿cómo es un poco la evolución del fútbol base en España? ¿Hacia dónde va el fútbol base en España? Pues mira, cuando yo estaba ahí, la verdad que pensaba que robotizábamos al jugador, no le dotábamos de ese fútbol callejero que muchas veces se echan falta. Todos de alguna manera proponemos lo mismo en base en ciertas categorías, y al hecho de salir ahora fuera y ver todas las necesidades que muchos jugadores demandan y no tienen por la falta igual de entrenadores con ese conocimiento, sin desmerecer a nadie, porque al final son estilos diferentes, creo que es sinónimo de que en España somos, si no los mejores, de las mejores escuelas de fútbol base que existen, porque el entendimiento que tienen los entrenadores y son capaces de transmitir a los jugadores, sin ir más lejos. En Las Palmas nosotros nos enfrentábamos a equipos que no tenían los mismos recursos que nosotros, y tú veías unos planteamientos y unos trabajos de los entrenadores con lo que tenían, brutal, un entendimiento del juego de los chicos que nos ponían en apuros. Y eso, por ejemplo, aquí, ahora que ya nos hemos enfrentado a diferentes equipos, tanto de aquí como de otras regiones de Oriente Medio, ves que no lo hay, y son más ya cada vez los equipos extranjeros que están incorporando. Bueno, sin irnos más lejos, ahora mismo en la Premier la dominan pues Arteta, Unai Emery, Iraola, Guardiola. Es un poco la marca española, yo creo que es muy valiosa. Creo que quizás lo que te comentaba, el tema del talento se está perdiendo, pero es que es normal, es con la sociedad en la que vivimos, ya no se juega tanto en la calle como se jugaba antes, ya no se tiene ese desparpajo.
Antes yo creo que cuando íbamos a los clubes, pues nos acomodaban un poquito, pero teníamos ese esparpajo de jugar en la calle. Si queríamos tirar un caño en el área, lo tirábamos. En el club nos decían, no, aquí no tires el caño, aquí tienes que jugar por fuera, he jugado toques. Eso quizás lo estamos perdiendo. Creo que podemos introducirlo en las tareas, en los partidillos que se hacen en los entrenamientos, para que los Lamine Yamal, los Brian Zaragoza, los Alberto Moleiro no sean los únicos de la élite. Evidentemente tiene que haber gente muy muy buena, pero que veamos más ese tipo de perfil de jugadores y no sea lo llamativo, sino sea casi lo que todos los equipos puedan casi tener un jugador de esas características. Y ya para cerrar, Imanol, si tuvieras que dar un consejo a algún joven que quiera convertirse en entrenador de fútbol, ¿cuál sería y por qué? Si de verdad le gusta esto, si de verdad sueña, porque muchas veces soñamos, ¿no? Con yo quiero ser como Ancelotti o como Guardiola. Claro, detrás de eso hay un trabajo enorme. Hay muchos días de irte enfadado a la cama, de irte a los partidos a verla venir. Si de verdad tiene pasión, que sea resiliente, que tire para adelante, van a haber momentos muy malos, que sepa aprovechar los momentos buenos y que las oportunidades siempre llegan, siempre llegan. Uno no sabe cuándo y a veces no está preparado del todo, pero intentar que te pillen lo más preparado posible para que las deficiencias sean pocas las que tengas que cubrir y los beneficios que puedas aportar a donde estés pues sean muchos.